Amado, ahora queremos colocar delante de ti tu palabra, Señor. Padre, yo abro mis labios, Señor, para publicar tu nombre, Señor, para publicar tu gracia, tu bondad infinita, Señor, en medio de todos los tiempos, Señor. Pues tú eres el Dios que nos ha sostenido. Tú eres el Dios que nos ha levantado, Padre. Tú eres el Dios que has puesto gracia sobre nosotros, Padre. Oh Señor, por eso esperamos en ti. Por eso esperamos en tu salvación. Por eso confiamos en tu gloria, en tu presencia, Padre, en tu amor incomparable, en tu paz inagotable, Señor, que nos llena, que nos alienta, que nos fortalece, Padre. Gracias, revela esa palabra, Padre, para que tengamos ese aliento de vida de parte tuya, Señor. Gracias porque hoy podemos ver esa majestad, ese poder tuyo que nos alienta, que nos dirige, que nos fortalece, Padre. Ministra esa palabra del corazón afligido, Señor, pero también enséñanos a vivir para ti, Señor, en vivir para tu gracia, en vivir, Señor, honrando tu nombre, Señor, y teniéndote en cuenta en todos los asuntos que tenemos que hacer, Padre. Gracias porque nos has escogido para que seamos, Señor, ministros tuyos, Señor, reyes y sacerdotes, como dice tu palabra, Señor, para ministrar constantemente, Señor, sobre ti, sobre nuestra familia, Señor, los negocios, Padre, sobre el mundo, sobre aquellos que no tienen esperanza, Señor, y poder estar unidos, Señor, dispuestos para ti. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno tenerlos a ustedes en este día. Juntamente con nosotros, unidos en un solo propósito de glorificar el nombre precioso del Señor. Yo quiero continuar compartiendo con ustedes el tema que traemos desde la semana pasada. Y estábamos hablando sobre el compañerismo, sobre todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y he venido insistiendo la necesidad de sacar el tiempo para estar en la presencia del Señor. De buscar esa intimidad preciosa, buscar a Dios en el secreto, porque allí Él nos va a revelar tantas cosas y a mí me parece cada rato que me acerco a la presencia del Señor y yo les daba una anécdota que me sucedía cuando niño, creo que era el domingo que yo les contaba cómo me acercaba a veces a un hormiguero, era lo que yo decía el domingo, y cómo trataba de advertirles y decirle cosas a estos animales, y usted diría, eso es de locos. Yo le digo, no, porque es algo que ilustra perfectamente lo que nos pasa a nosotros. Dios queriéndonos hablar, Dios queriéndonos decir, y a veces, y yo sé que es el común denominador de muchos de los que me escuchan, es, Señor, háblame por sueños, Señor, háblame por sueños. Y a veces dice, no, Dios dice, yo quiero que escuche mi voz, yo quiero hablarte en la quietud. Y sí, gloria a Dios y gracias a Dios porque en su misericordia Él nos habla por sueños. Y hay muchos sueños que son muy reveladores, muy reveladores. Pero también Él quiere no solamente que nos hablamos por sueños, sino que busquemos un tiempo, apartemos un tiempo en el día, no sé si en la mañana, en la madrugada, no sé si en la noche, no sé si al irte a acostarse a mediodía. Tú sabes cuál es la mejor hora donde tenga libertad para estar en ese secreto de Dios. Y yo le he venido hablando de varios personajes de la Biblia. Estuve hablando el domingo, inclusive del sábado estuve hablando desde el huerto del Edén, cómo Adán y Eva podían disfrutar de esa bendición de Dios al caer de la tarde. Que la voz de Dios, dice en el capítulo 3 de Génesis, se movía en el huerto buscando al hombre y dando la oportunidad para ser restaurados con él. Y comencé a resaltar algunos personajes y hemos hablado de Abel, como él ofreció algo grato, pero sobre todo más que la ofrenda que él presentó, porque a veces pensamos que con las ofrendas simplemente nosotros agradamos a Dios. La ofrenda es producto de un caminar con Dios, de un agradecimiento con Dios. Los recursos que podemos ayudar es el reconocimiento de lo que es Dios. No es para comprar un milagro, no es para comprar una bendición ni comprar la presencia de Dios. Lejos está ese sentido, lejos está de lo que dice la palabra. Lo que Dios está buscando es su corazón. Lo que Dios está buscando es una intimidad constante con Él. Que te puedas acercar, que le puedas abrir el corazón,
que puedas caminar en confianza y hacer todas las cosas que tú estás haciendo en confianza, dirigidos por Él, instruidos sobre todo por Él. A veces queremos que Dios apruebe nuestros planes, pero realmente hemos invertido las cosas, porque cuando nos aferramos de la mano de Dios, cuando nos tomamos firme de la mano de Dios, Él nos va a decir lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Y no es una vida religiosa, no es una vida que se la pase, perdone la expresión, metida en cuatro paredes en un templo, sino un actuar diario de vida, caminando en el temor de Dios. Y aun cuando tú practicas esa presencia de Dios, cuando alineas tu oído con la voz de Dios, cuando alineas tus ojos, voy a decirlo así, con ver lo sobrenatural, no lo natural, porque lo natural nos lleva a distorsionar lo que Dios está viendo. En días pasados yo les hablaba de Agar, la sierva de Abraham, cuando iba huyendo. Al frente de ella había un oasis y no se había dado cuenta, pero hasta que el ángel le abrió los ojos no se dio cuenta de ese oasis. Y eso nos ocurre a muchos de nosotros. La solución a nuestro problema, voy a decirlo de esta manera y perdónenme la expresión, está delante de nuestras narices y no nos damos cuenta. Cuando el Señor, y estamos hablando también la semana pasada, envió a Elías a la viuda, ella dice: lo único que tengo es un poco de harina y un poco de aceite, y voy a hacer la última torta porque ya no tenemos más. Y viene la palabra de Dios y le dice: ni el aceite va a escasear, ni la harina va a escasear hasta que Dios haga llover. Eso es lo que Dios hace con aquellos que saben caminar en el temor de Dios, pero sobre todo que en el secreto buscan la presencia de Dios, porque allí hay instrucciones. Y yo les decía que qué difícil, porque ahora ni siquiera a veces hay tiempo para leer la palabra. Vamos a los textos bíblicos y nos parece que esos textos ya los hemos leído muchas veces. Estamos saturados de leer la palabra. Y recuerdo una niña que hace muchos años, tal vez de unos 8 años, 9 años, era hija de una maestra, de una pastora. Y ella ya había conocido todas las historias que le habían contado de la Biblia, la que le enseña común y corriente a los niños en la escuela dominical. Y ella decía: mamá, ¿y no hay otra Biblia para leer? Porque esta ya me la sé toda. A mí causó tanta curiosidad lo que esta niña decía, porque le hacía con una convicción, con sed de buscar de Dios. Y yo dije: vamos a ver qué le contesta la mamá. Ya se quedó viéndola y le dijo: no, esa es la única que tenemos. No hay otra Biblia. No hay otra Biblia. Y ella como que se quedó pensando. Y yo le tomé la mano y le dije: mira, ahora como tú ya conoces las historias, como tú ya conoces la palabra, ¿sabes qué te corresponde hacer? Ahora tienes que empezar a practicar lo que ha sido enseñado en este libro, en la Biblia. Practícalo. Y no te va a alcanzar la vida que tienes, aún siendo una niña, para practicar lo que la palabra dice. ¿Y cómo lo hago?, me preguntaba. Y yo le decía: pídale la ayuda del Espíritu Santo. Pregúntele a Dios que Él te puede hablar. Y con ojos casi llorando me decía la niña: ¿y Él puede hablar conmigo? Le dije: sí, Dios está dispuesto a hablar con todos aquellos, y escuchen bien lo que le voy a decir, que le quieren escuchar. Yo le decía que Abel ofreció un sacrificio, y no fue tanto el sacrificio, sino la forma como agradó a Dios. Y yo les decía que el sacrificio requiere tiempo. Caín le ofreció también lo mejor, pero no que requería presencia. Simplemente lo traía, lo presentaba, como si alguien quisiera traer una ofrenda y decir: pastor, aquí traigo esta ofrenda para Dios. Pero bueno, ¿cuál es el tiempo que le ha dedicado a Dios en la presencia para ofrecer ese sacrificio? Tanto así que la palabra dice que si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Luego sí, ven y presenta la ofrenda. ¿Por qué? Porque lo más importante es la reconciliación. Y cuando estamos reconciliados con Dios, nos reconciliamos con nuestros hermanos, nos reconciliamos con aquellos que están a nuestro alrededor. Y hay paz en nuestro corazón. Y donde hay paz en nuestro corazón está la presencia de Dios. Es lo que Dios nos invita a caminar. Luego hablábamos también de Enoch, y ayer les hacía una referencia también a él, que nos caminó con Dios. Y esa palabra caminó significa una intimidad, un
un caminar diario con Dios. Y yo les decía, me parece que como si escucharan en el cielo ese diálogo entre Dios y Noé, diciendo, hijo, yo quiero que en lugar de yo venir aquí a la tierra y caminar contigo aquí en la tierra, más bien te traigo a mi presencia para tener toda una eternidad contigo. Y dice que no vio muerte, sino que Dios lo trasladó. Es lo que dice la palabra y yo lo creo. Eso nos da a entender de la maravillosa gracia de Dios, pero también la bendición tan grande que tú y yo podemos tener cuando estamos en ese secreto de Dios. Cuando entramos a esa presencia de Dios, cuando se convierte, voy a decirlo así, en un hábito que va incrementando, que va creciendo, que cada día que estamos en la presencia de Dios salimos satisfechos porque hemos bebido de sus aguas, porque hemos comido de su palabra, porque salimos con propósito de ahí el secreto de Dios, no cargados, no preocupados, no ir y soltarle solamente nuestras cargas, sí es parte de estar en el secreto, pero mejor salir con la plena seguridad. Y tal vez viene a mi mente la expresión que le dijo Moisés cuando tenía que caminar por el desierto, que le dijo a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de este lugar. Y que tú puedas decir cada mañana, Señor, si tú no vas a estar en mi negocio, yo no quiero abrir este lugar. Si tú no me vas a hallar en la empresa donde trabajo, Señor, prefiero quedarme aquí en la casa si pierde el empleo. Porque más importante que el negocio, más importante que los recursos que pueda yo recoger o gestionar, de los negocios que pueda hacer, es tu presencia donde quiera que vaya. Y es la misma promesa que le da a Jacob cuando se le revela estando en el desierto. Cuando él puede decir, esto no es otro lugar sino puerta del cielo. Y hay una promesa en ese lugar donde Dios le dice, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y voy a cumplir la palabra que yo te he dado. Y vaya que Dios sí que la cumplió. Y está escrito en la Biblia como testimonio para ti y para mí, para que fortalezcamos nuestra fe en Él. No es del afán que nosotros tengamos, no es de la presión que nosotros ejerzamos, no es de lo que nosotros le ordenemos a Dios, es de lo que Él nos dice que nosotros tenemos que hacer, donde vamos a ver la bendición de Dios. Y hoy quiero leer un poco, ahí en Hebreos capítulo 11 donde hemos estado, en el versículo 8, porque quiero hablar del otro personaje que es directamente Abraham. Y es interesante porque Abraham también fue un hombre que aprendió a caminar con Dios. Y caminó de tal manera que él pudo ver esa gracia maravillosa de parte de Dios. La Biblia da testimonio que creyó a Dios. Y mire cómo dice ahí en Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, habiendo sido llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia. Y escuche lo que dice la parte final del versículo. Y salió sin saber a dónde iba. Uno de los problemas que nosotros tenemos con nuestra fe es que hasta que no nos explican todas las cosas, nosotros no actuamos. Hasta que Dios como que no se sienta con nosotros y tal vez te ha dicho, hijo, yo voy a ampliar tu negocio. Pero ¿cómo, Señor? Mira todas las deudas que tengo. Mira el tiempo que estamos pasando de pandemia, Señor. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta que has estado enfermo y le hacemos la lista al Señor como si Él no hubiera sabido? Estilo Gedeón. Cuando se le aparece el ángel, viene con una palabra y le dice, Dios está contigo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabe qué le respondió Gedeón? Ahí en Jueces capítulo 6. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo este mal? Y note que la tendencia que muchos de nosotros tenemos, pero un ejemplo que nos está presentando la Biblia es la actitud de Abraham. Dice que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Hay dos cosas que sobresalen en esta primera parte del versículo 8. Uno es el llamado. Y me hace recordar lo que dice Romanos 8, 28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito han sido llamados.
Y yo sé que Dios ha hecho un llamado sobre ti, que a veces nos olvidamos de esas cosas que Dios nos ha dicho, de esas palabras que nos ha dicho. Y en medio de las ocupaciones, en medio de los problemas, en medio del luto, en medio de las dificultades que pasamos, se nos olvida de lo que Dios nos ha dicho. Se nos olvida las instrucciones de Dios. ¿No te ha pasado que a veces tienes sueños y tan pronto despiertas, te acuerdas parte del sueño y luego se te olvida? Y a veces tratamos de recordar y como que esos sueños no vienen a nosotros, simplemente se nos olvidan. Me ha sucedido muchas veces y he tenido que ir al secreto de lo que le estoy enseñando y decirle: Espíritu de Dios, por favor, recuérdame lo que el Padre me reveló en sueños. Y parte de esos sueños, a veces no vienen total, pero parte de esos sueños los puedo recordar perfectamente. Y mira lo interesante, por eso está hablando que por la fe, el punto de partida para nuestra vida en victoria es en fe, sabiendo que entro al secreto y puedo hablar con Dios y lo que yo haga va a estar dirigido por Dios. Dice, siendo llamado, y tú has sido llamado, yo he sido llamado para ser hijo de Dios. Olvídate de ministerios, aunque sí hay muchas personas que son llamadas al ministerio, pero pero mejor recuérdate al llamado que Dios te ha hecho para que seas su hijo, para Él revelar su gloria a través de ti, para mostrarle a los que están a tu alrededor, a tu misma familia, cómo son aquellos que confían en Dios, que no es por la sabiduría, por la sagacidad, como lo hace el mundo, sino por la dirección de Dios. Porque la gloria no se la va a llevar usted, no se la va a llevar el hombre, sino se la va a llevar Dios. ¿Qué fue lo segundo que hizo Abraham? Obedeció para salir. A lo mejor Dios te ha puesto en el corazón, o te ha llamado, te ha hablado en la noche, o te ha hablado en los últimos tiempos de hacer algo diferente a lo que ha venido haciendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros siempre, y tal vez más adelante vamos a hablar de las excusas que generalmente nosotros colocamos. Después, Señor, cuando haya tenido estabilidad en el negocio, cuando haya pagado las deudas y resulta que las deudas se vuelven impagables, porque el que las quiere pagar eres tú, no has invitado al Señor para que Él sea quien haga la obra. Siempre estamos postergando las cosas. Más adelante, cuando mis hijos crezcan, cuando ya tenga la esposa, cuando ya tenga, y comenzamos a postergar, cuando Dios quiere que es ahora. Obedeció a Dios, me está diciendo la palabra, para seguir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál es la herencia que Dios te ha prometido? Te voy a mencionar una que con seguridad me la respalda la palabra. Una de tus herencias son tus hijos. El Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos, es cosa de mucha estima el fruto del vientre. Y dice además, son como saetas en manos de valientes. Esos hijos van a alcanzar, y a través de ellos vamos a alcanzar cosas que quizás nosotros no lo logremos. Pero nos estamos extendiendo a generaciones hacia adelante. Pero cuando somos egoístas, solamente miramos lo de nosotros, llenar nuestro vientre, estar nosotros satisfechos y que los demás miren cómo hacen las cosas. Esto no fue el caso de Abraham. Abraham pudo pasar toda una vida dando testimonio que Dios lo haya llamado para darle una herencia, pero nunca haber obedecido. La historia hubiera sido totalmente diferente. Lo que quizás le va a pasar a muchos cuando lleguen a la presencia de Dios, que le van a decir en el cielo: yo tenía una herencia grande para contigo, hija, pero no tomaste la decisión de caminar tomado de mi mano, de escuchar mis instrucciones, y no pudiste alcanzar lo prometido. Porque el tiempo estaba dispuesto, porque el tiempo de llamamiento era el tiempo en que Dios te habló. El ejemplo de Abraham fue que salió sin saber, y qué interesante lo que dice en la parte final: y salió sin saber a dónde iba. Eso es la fe. Caminar únicamente parados, posesionados en la promesa de Dios. Ahora, yo te pregunto en este día, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de ti? ¿Cómo te mira Dios? ¿Sabes cuál es el concepto que Dios tiene de ti? Que si tú le abres el corazón, que tú le has recibido como Señor y Salvador, hay una declaración que el cielo ha hecho sobre ti, que el Padre ha hecho sobre ti, que tú eres su hijo, que tú eres su hija, y eso no puedes dudar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
y proclamaré que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Y al ser salvo eres hijo. Y te ha sellado con el Espíritu Santo. Es lo que dice la palabra. Se recibe por fe. Pero también cómo te mira Dios. Una vez que Dios te ha perdonado, te mira limpio. Porque la sangre de Jesucristo te ha cubierto, te ha lavado. No mira tus errores, no mira tus pecados. Mira que está siendo procesado, que está siendo limpiado, que está siendo transformado. Que puedes decir, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en ti, voy a hacerlo personal, la irá perfeccionando hasta el día de su venida. Es un trabajo continuo. No creas que Dios va a hacer las cosas de la noche a la mañana, aunque poderoso es para hacerlo. Todo lo que emprenda con Dios nace con un paso de fe sin entender para dónde va. Un paso de fe parado en la promesa de Dios, en la palabra que Dios te ha dado. Y salió, dice el versículo 8, sin saber para dónde iba. Y creyó a Abraham, dice otro texto. Y fue llamado, dice Santiago 2:23, amigo de Dios. Y me fascina leer la historia de Abraham, que está a partir del capítulo 12 de Génesis. Como más adelante en el capítulo 18, cuando va a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios dice, ¿y cómo no le voy a contar lo que voy a hacer a Abraham, sabiendo que él va a contarle a sus generaciones venideras lo que voy a hacer? Y Abraham se convierte en un intercesor que puede hablar, que puede, voy a decirlo así, aunque va a escucharse muy, muy mal, negociar o puede discutir con Dios sobre el perdón de estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y le dice, vas a destruirlos si hay 50 justos, si hay 40, si hay 20, si hay 10 justos. Eso es lo que se hace en la intimidad. Hablar con Dios. Y hay instrucción en el secreto de Dios. Tampoco es que Dios te dice las cosas y no te va a explicar. Lo que pasa es que a veces pedimos detalles donde no hay tiempo. Y lo mejor cuando pedimos, cuando hay urgencia de hacer las cosas de parte del cielo, porque el tiempo se ha cumplido, porque el tiempo de la promesa ha llegado, es cumplir lo que Dios te ha dicho que debes hacer. Y viene a mi memoria y te recuerda de tu memoria, que yo sé que si conoces la Biblia, en Lucas se habla de Zacarías y Elizabeth, que son estériles y han clamado toda una vida por un hijo. Y viene el ángel y le da la anunciación de un hijo. Esto es de Juan el Bautista, que era el precursor, el que venía a abrir camino para el Señor Jesucristo. Y el ángel le habla, porque era justo. Y note que hay condiciones en todo esto, a caminar en justicia, a hacer las cosas correctas. Y él comienza a preguntarle, y no sé cómo serán, y cómo serán estas cosas, pues yo soy anciano ya, y comienza a hacer los argumentos, a decir los argumentos que muchas veces nosotros tenemos delante de Dios. ¿Te acuerdas? Si puedes leer ahí en Lucas capítulo 1 lo que le dijo el ángel, yo estoy delante de Jehová, y vas a quedar mudo hasta que estas cosas se hayan cumplido. A veces nuestras palabras echan a dañar los propósitos de Dios. A veces tú le cuentas tus planes a personas equivocadas, que piensan que te van a dar sabiduría en lo que tienen que hacer, pero más bien, ¿por qué no vas al secreto y le preguntas a Dios y Él te va a dar las instrucciones como debes hacer? Quiero concluir diciéndole, y tal vez mañana continuamos con este tema, pero quiero decirte hoy, en el secreto de revelaciones para ti, tú puedes entrar porque tienes el derecho, porque has sido lavado, limpiado con la sangre del Señor Jesucristo. Porque el Padre está esperando para que vayas a ese secreto y pueda ver esa bendición de Dios sobrenatural en todo lo que estás haciendo. Tú lo puedes hacer, pero requiere disciplina, requiere fe. Y Dios está demandando fe de ti para que hagas las cosas conforme a lo que Él tiene preparado para ti, no como lo hacen los demás. A veces imitamos a los demás. A veces escuchamos que el negocio a alguien le está yendo súper bien y tratamos de hacer las mismas cosas. Ahí no va a haber bendición porque Dios tiene algo diferente para ti. A lo mejor va a ser lo mismo, pero de una manera diferente. Esos son los tesoros escondidos, son los tesoros guardados que Dios tiene para ti. ¿Los vas a despreciar? ¿Los vas a dejar a un lado? ¿Te vas a dejar vencer por las dificultades? ¿Por esa mentalidad de pobreza que hay que quizás alguien te insertó, que el infierno está declarando? Cuando la palabra dice, mío es el oro, mío es la plata, yo pagaré.
Cuando tienes un Dios inversionista que va a invertir en ti todo lo que necesite para que multiplique la semilla que Él coloca dentro de ti, para que la hagas prosperar, para que cuando se presente delante de Dios, le puedas decir: Dios, lo que tú me diste, lo multipliqué porque tú me ayudaste. Aquí están, Señor, los resultados. Qué glorioso será ese día. No van a haber pérdidas, y si hubieran pérdidas, vas a haber aprendido muchas cosas a cómo no hacer las cosas. Yo te invito a que oremos esta mañana y le digamos: Padre, yo te doy gracias por este tiempo que me regalas. Gracias por esta reflexión, y gracias porque yo sé que tú estás hablando en mi corazón. Quita toda terquedad que hay en mi corazón. Quita toda incredulidad que el infierno haya colocado, Señor. Rompo todo velo de incredulidad, Padre, que haya llegado sobre mí, Señor. Y yo quiero caminar en justicia. Yo quiero caminar de acuerdo a lo que tú estás instruyéndome, Padre. Que en esa paz gloriosa, que en esa bendición gloriosa, que en ese poder maravilloso, Señor, yo pueda caminar y hacer las cosas conforme tú me estás diciendo que lo hagas, Padre. Ayúdame, Señor. Quite el afán de mi corazón, dile al Señor. Pon la paz de tu Espíritu Santo. Señor amado, yo coloco cada vida delante de ti. Que esta palabra que les he compartido en este día, Padre, puedan producir un cambio, una transformación. Sus manos sean alentadas, Padre, y puedan tener la plena seguridad de que tú estás obrando en el corazón, Señor, pero también estás obrando en nuestra familia, Padre. Hoy te proclamo como nuestro sanador e invoco tu nombre, Señor, sobre aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, Padre. Envío esa palabra allí sobre el bello, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Ten misericordia de él. Escucha el clamor de la familia. Envía consolación a la familia Romero, Padre. Fortaleza, aliento, vida sobre ellos, Padre. Oh Dios, sobre las clínicas, los hospitales, los médicos que laboran, Señor. Padre precioso, protéjalos. Que aún los medicamentos, Señor, que colocan sobre los cuerpos lleven el toque de sanidad tuya, Padre. Pero también el clamor de los enfermos, de la familia, de los hermanos, Señor, que han estado pasando por angustia. Tu consolación sea sobre ellos, Padre. Yo los dejo en tus manos, Padre. Yo los dejo en tus manos y te pido en ese nombre precioso, en ese nombre glorioso, que tú seas revelándote a ellos. Que puedan escuchar el llamado que tú le haces, Padre, porque poderoso eres tú para hacer todas las cosas. Gracias por escucharnos, gracias por esta mañana maravillosa y gracias porque este día tus hijos, tus hijas van a caminar con los cielos abiertos, Padre. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, los dejo en tus manos. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les dejo un versículo conocido para que ustedes mediten en él. Está en Isaías capítulo 1, versículo 18. Y es una invitación de parte de Dios que dice: venid luego, dice Jehová, y entremos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que Dios les bendiga. Les habló su pastor Irlande Lozada Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones.